estamos plenos, en ti estamos plenos. Tú eres nuestra plenitud, tú eres nuestra plenitud. Jesús, Jesús, tú eres mi plenitud, tú eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Oh, Mi tesoro, si te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro,
está puesta en nuestro amado, en el Rey, en el Gobernador, en aquel que sopló hálito de vida y nos dio vida, para poder vivir y vivir en plenitud en Cristo Jesús. Gracias, amado. Gracias, amado. Te rendimos toda pleitesía, todo loor, todo honor, toda majestuosidad, toda alabanza, toda adoración, todo cántico. A ti, amado, Padre Santo, Padre Santo. Dejamos tu nombre en alto y eso es lo que queremos hacer con nuestra vida. Que somos testimonios, somos cartas leídas, Señor, con nuestro testimonio. Dejar tu nombre en alto, más alto, más alto y más alto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa oración y esa alabanza en esta mañana preciosa. Nuestras almas te alaban, nos regocijamos en ti, Yahshua Mashiach. Te damos gloria, honra y honor porque tuyas son, porque tú eres el único merecedor de ella. Por eso en esta mañana preciosa te damos gracias por permitirnos alabar, glorificar tu santo nombre. Amén y amén. Queremos darle gracias a los chicos y a las chicas del grupo de adoración que están en vivo en esta mañana, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Padre Celestial, de Yahshua Mashiach. Esta mañana preciosa, pues queremos darle la más cordial bienvenida, bendecir a todas esas personas hermosas que se están conectando a esta hora de la mañana. Estamos saliendo hoy únicamente a través del Facebook y del Instagram. Hemos tenido ciertos problemitas para salir en YouTube y estamos saliendo a través del Facebook y del Instagram. Después de la transmisión, pues este mensaje será también llevado a YouTube, así que en diferido usted lo puede ver a través de la red social de YouTube. Por ahorita pues estamos conectados a través del Facebook y del Instagram. Le queremos dar la más cordial bienvenida a todas esas personas que se están conectando a esta hora de la mañana. Por aquí vemos a Inosca, a Mercedes Cubillán. Le damos gloria y honra al Señor, pues porque todas estas personas, tratando de que a esta hora de la mañana se conecten todos en este altar congregacional. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, precioso, como todos los temas que están en el Señor. Hemos venido escudriñando y estudiando cosas maravillosas y en la medida pues que el Señor nos va mostrando, vamos compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a tener un tema súper especial llamado Somos hijos de un pacto. Un pacto que el Señor hizo con un hombre llamado Abraham. Vamos a estar estudiando para qué fue ese pacto, por qué fue ese pacto y por qué Dios hizo este pacto con un hombre. Vamos a estar hablando un poquito también de lo que significa la Torá en medio de este pacto, porque es muy importante hablar de todas estas cosas, de lo que es, cuál es el propósito de la Torá, el propósito de la ley, como usted la quiera llamar, el propósito de los 5 primeros libros, del Pentateuco, como usted lo quiera llamar. Por supuesto que se ve más adornada y más su nombre
original es la Torá, lo que conocemos como también como la ley. Y queremos compartir ciertas cosas que están en la palabra de Dios, en un libro extraordinario, una carta extraordinaria, una epístola que Pablo escribe a la iglesia de Galacia, explicándole todas estas cosas hermosas que hoy en día pues muchos no entienden o no quieren entender, será porque no hallamos cómo mencionarlo, decirlo, plantearlo. Se sigue pues tratando de decir que la iglesia es un cuerpo religioso, es un cuerpo babilónico, en fin, tantas cosas que se están diciendo, pero nosotros pues gracias a Dios estamos centrados en la palabra de Dios y queremos compartir este maravilloso tema. Somos hijos de un pacto. Yo quiero que vayas a tu Biblia, si la tienes a mano. Vamos a estar leyendo un poquito, porque para ubicar el contexto de lo que vamos a hablar, tenemos que entrarle a todo el contexto del capítulo 3 del libro de Gálatas, donde tiene allí un subtítulo, dice el pacto de Dios con Abraham. Así que para todos esos pues personas que nos están escuchando a través de las distintas redes sociales, Facebook y Instagram, déjenme acercarme un poquito más aquí que usted me puede escuchar con un mejor sonido. No puedo alzar mucho la voz porque como ayer pues también tuvimos las clases de Isaacar y hemos estado compartiendo toda esta semana. Nosotros compartimos la palabra de Dios todos los días con muchas personas. No tratamos de no tener tiempo ocioso. Así que usted vaya ahí al libro de Gálatas en su Biblia, cualquiera que sea su traducción. Yo tengo aquí la Reina y Valera. Hemos estudiado este punto a través del Código Real, que es traducido del hebreo al español a través del Targum Alqueolos y también del Targum de Jerusalén, o Jonatán, como tú lo quieras llamar o como tú lo conozcas. Es traducido al español del hebreo y es un poco más claro. Y tenemos varias versiones pues y hemos encontrado este maravilloso tema. Dice la poderosa palabra de Dios en el libro de Gálatas 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? La creencia que Abraham tuvo a lo que Dios le estaba diciendo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es una persona que estaba fuera de los pactos de Israel. Ese es un gentil. Estaba en el mundo, estaban sin pacto, estaban sin Cristo, estaban sin Dios. Y por eso se le llamó gentil. Dio de antemano, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjese usted cómo ya aquí empieza a haber una gran diferencia de lo que es vivir por fe a estar confinado bajo la Torá o la ley, como tú la quieras llamar. Dice que maldito todo aquel que está confinado bajo la ley, porque la ley simplemente no justifica a nadie, no da vida, no redime, no le proporciona al hombre la condición que el hombre necesita, y eso lo hemos hablado en varias veces. Entonces dice aquí que Dios, a través del pacto que hace con un hombre,
nos redime a nosotros por la fe. ¿Por qué por la fe? Bueno, simplemente porque si Abraham le creyó a Dios, nosotros hoy en día creemos en ese pacto. Creemos y nos hacemos hijos de ese pacto porque a través de ese pacto viene la simiente prometida. Fíjese todos los pasos que Dios ha dado. Primero en Génesis 3:15 proclama una profecía donde dice que va a introducir un Mesías, un Salvador al mundo. Allá lo profetiza y cuando viene acá a hacer el pacto con Abraham, ¿para qué hace Dios ese pacto? Para poder introducir legalmente, escúchame bien, legalmente la simiente que estaba profetizada en Génesis 3:15. Dios profetiza que va a enviar un Salvador, pero Él no podía enviar ese Salvador y que el Salvador entrara de buenas a primeras a este mundo, al tiempo. ¿Por qué? Porque la redención tenía que tener un aspecto legal para que pueda ser válida a nuestras vidas. Entonces, en el pacto que hace Dios con Abraham, antes de existir la ley, porque ahí no existía ninguna ley todavía, dice la Escritura que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Porque aunque no había ley, aunque no había Torá, la muerte reinó. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores, todos tenían una naturaleza satánica, todos tenían la naturaleza del enemigo. Y teniendo la naturaleza del enemigo, porque el enemigo se metió a este mundo ilegalmente, pero se metió. Bajo engaño, pero se metió. Entonces, Dios necesitaba introducir la simiente legalmente para que tuviera validez, aplicara la salvación a nuestras vidas. Porque si lo hacía de otra manera, eso no iba a tener validez y en el mundo espiritual no iba a causar el efecto que ha causado la validez de la introducción del Mesías Salvador en este mundo. A través de hacer un pacto. La Escritura dice que un pacto, aunque sea de hombre, nadie lo puede violar. Absolutamente nadie. Entonces la Escritura está explicando aquí que a través del pacto que Dios hace con Abraham, iba a introducir, le hace una promesa y le dice que a través de esa promesa Él le va a dar una descendencia. Y a través de esa descendencia, entonces iban a ser benditas todas las naciones porque Yahshua HaMashiach, que era la salvación, que era el Mesías que había de venir, iba a redimir al mundo. No solamente al pueblo de Israel, iba a redimir a todo el mundo porque Yahshua, la salvación era para todo el mundo. Entonces dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica. Eso es una palabra maravillosa, hermano, porque hoy en día la gente quiere vivir bajo la Torá, quiere practicar la Torá. Y la Biblia te está diciendo que por la Torá nadie, absolutamente nadie. ¿Cuántos son nadie? Nadie es nadie. Nadie se justifica por la ley. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí está la hermosura del pacto que Dios hace con un hombre llamado Abraham, para que la fe que tuvo Abraham nos alcanzase a nosotros, que éramos gentiles, que estábamos fuera de los pactos, bajo una promesa, no bajo la ley, sino bajo una promesa, de tal manera que antes de venir la ley, porque la ley vino 400 años después del pacto abrahámico, el gentil está cubierto, está justificado por su fe en esa simiente que iba a venir, que era Yahshua HaMashiach. No era justificado por la ley. El gentil no tiene que guardar la ley,
porque la ley no lo justifica, la ley no es de fe, te lo está diciendo la Escritura. Lo que es de fe es la creencia en el Salvador, en la simiente prometida, en la simiente que está bajo pacto, que iba a venir y que vino a este mundo. En esa fe, por tener fe en esa simiente, por creer que Dios trajo a ese Salvador, es que nosotros, los gentiles, que hemos sido injertados al olivo natural, que es Israel, somos salvos, pero por fe en Cristo Jesús, en la simiente que había de venir. Entonces dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Al pacto abrahámico, al pacto de traer la simiente, nadie le puede agregar nada, ni nadie tampoco le puede quitar nada. Fue un pacto hecho por Dios, nada lo va a invalidar, nada lo va a hacer que no sea válido, porque es un pacto hecho por Dios con un hombre. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga. La ley en ninguna manera va a abrogar el pacto abrahámico, hermano. Es mentira que yo tengo que vivir con la ley, porque mi protección está dada de parte de Dios por un pacto hecho a un hombre donde venía la simiente, la cual es Cristo Jesús. Si usted no entiende eso es porque tiene un velo como de una cuadra de ancho. Entonces, no trate de predicarme a mi ley, porque yo soy hijo de un pacto abrahámico de Dios con un hombre llamado Abraham, que me iba a bendecir por la fe que tuvo Abraham en obedecer a Dios. Eso más claro no lo puede explicar la Escritura. Entonces, no hay tal cosa de como que yo comprenda esto, que soy hijo de un pacto y que vino un Mesías. Ok, vino un Mesías, pero voy a vivir bajo la ley. Eso no existe en la Biblia, hermano. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia, escucha bien, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y usted me dirá entonces, hermano pastor, ¿cuál es entonces el propósito de la ley? ¿Para qué vino la ley? Porque al pueblo de Israel se le dio una Torá, se le dio una normativa de conducta, se le dio unos estatutos para que viviera por él. Esos estatutos están dados al pueblo de Israel, porque no se justifica que si Dios hizo un pacto con un hombre para protegerme, entonces después me traiga la ley para yo vivir por la ley. O vivo por el pacto, en el pacto soy bendecido, o soy bendecido por la ley. Una de dos, pero no puedo vivir en las dos. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Escritura, cuál es el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles a manos de un mediador. O sea, la ley venía a mostrarnos la condición en la cual estábamos. Desde Adán hasta Moisés no había ley, pero reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Porque ellos tenían una naturaleza pecaminosa. La ley es introducida para mostrar que teníamos un pecado el cual era incompatible con Dios. Entonces, cuando entra la ley, se le da validez a lo que es el proceso de muerte que el hombre experimentó en el huerto del Edén.
se metió la muerte espiritual en él, y desde allí hasta que no hubo ley, nadie lo podía enjuiciar, porque no había ley quien lo condenara. Entonces la ley viene a mostrarle a él la condición en la cual está. Para eso fue añadida la ley. Entonces dice aquí, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si Dios iba a traer la ley para justificar al hombre, ¿para qué iba a hacer un pacto con un hombre? Si tenía la ley para traérsela. Entonces, la ley no abroga la promesa de Dios. La ley no me puede decir nadie a mí que si yo no guardo la Torá, me voy a ir para el infierno, o soy justo, no voy a ser justo delante de Dios, porque a mí no me protege la ley. A mí me protege el pacto abrahámico. Yo soy hijo de un pacto que lo hizo Dios con un hombre para poder introducir la simiente, para que cuando apareciera la simiente se hiciera una verdad verdadera, la redención del mundo. Lo demás es sombra, figura. Eso en la Biblia está más que claro, hermano. No sé por qué todavía está una discusión en desarrollo de que si el sábado, que si el día de reposo, que si la fiesta judía. Todo eso pertenece a la Torá, todo eso es antiguo pacto. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. ¿Cuál fe? La fe en el Salvador que se prometió a un hombre llamado Abraham que iba a venir. Esa simiente, ese hijo de Abraham, Isaac, en él, ahí iba a venir la simiente del Mesías, del Salvador del mundo, para que cuando estuviera en medio nuestro, entonces hiciera una verdad verdadera y legal en este mundo, para poder aplicar al hombre que está en el mundo. Entonces, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yahshua Hamashiach fuese dada a los creyentes. Todo fue encerrado bajo pecado. Quiere decir que el gentil también se identificaba en el pecado mostrada por la Torá. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo: no matarás, no adulterarás, no levantarás falsos testimonios, debes guardar el sábado. Todo. Déjame decirte que el sábado ya era una tradición en los judíos antes de estar metida en la ley. Si no, ¿cómo sabía Moisés antes de recibir la ley que había que guardar el sábado? Lee Éxodo 16 para que compruebes lo que yo te estoy diciendo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mira lo que te voy a decir. Mucho se ha dicho de que Jesús dijo que la ley no había pasado, que pasaría cielo y tierra, pero que su palabra no pasaría, y que la ley, que ni una jota ni una tilde de la ley iba a pasar. Claro, ¿por qué? Porque si la ley pasaba o dejaba de ser, entonces no había nada que nos mostrara que teníamos que ir a Yahshua Hamashiach. Por eso es que la ley está vigente. Cuando usted toma el Pesaj, que Jesús está hablando, ¿qué dice? Hace esto en memoria de mí hasta que yo venga. Porque cuando hacéis esto, la muerte del Señor anunciáis. O sea, lo que es lo mismo, que la muerte y resurrección de Yahshua Hamashiach todavía en este tiempo está vigente. Todavía aplica a la gente que está en el mundo, que está fuera de pacto, que está sin Cristo y mucho menos que está sin ley. Entonces no puede pasar la ley, porque mientras Jesús no haya venido, la ley no va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque la ley nos lleva a Jesús. La ley nos muestra la condición para ir a Jesús. Entonces no puede pasar nunca. Jesús dijo: yo la he venido a cumplir. ¿Qué fue lo que cumplió Jesús de la ley? O sea, Jesús dijo: ustedes están bajo pecado, yo soy el Salvador, ustedes tienen que aceptarme a mí.
yo vengo a cumplir la fe del pacto abrahámico. Y la ley que a ustedes se les dio es para que ustedes vieran la forma en que ustedes estaban. Ellos creían que eran salvos guardando la Torá. Y Jesús les decía, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí está la salvación. Ellos creían que en la Torá estaba la salvación, y la salvación no está en la Torá. Por guardar la ley no está la salvación. Jesús dijo, esa Torá que ustedes estudian, son las que dan testimonio de mí. Son las que les está diciendo la condición en que ustedes están y que necesitan un Salvador, que soy yo. Usted tiene que aceptarme a mí. Ellos se negaron rotundamente a aceptar a Jesús. No quisieron aceptar lo que estaba establecido, lo que las Escrituras desde Génesis 3:15 estaba profetizado. Nunca lo vieron. Entonces, para eso fue traída la ley, para llevarnos, para tener nosotros la necesidad de buscar a alguien que verdaderamente nos quitara el problema que teníamos. ¿Cuál era el problema? El problema que teníamos, que teníamos muerte espiritual. Teníamos la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Ese era el problema que teníamos. Entonces, aquí dice que la ley fue dada para llevarnos a Cristo, para mostrarnos la condición en que teníamos y que teníamos la necesidad de buscar un verdadero Salvador. Dice, hermano, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie... no, estoy leyendo arriba. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, todo el mundo, la ley mostró que todo el mundo estaba bajo pecado. Entonces dice aquí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fíjate que la iglesia era un misterio escondido. Para los que creen que hay iglesia, muchos creen que la iglesia es un organismo, que la iglesia es un organismo religioso. No, la iglesia no es ningún organismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que no es lo mismo ni se escribe igual. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya vino el Salvador que necesitaba. La ley me dijo, necesitas a alguien que haga algo por ti. ¿Por qué? Porque estás bajo maldición, estás bajo pecado. Necesitas a alguien que te quite eso, la Torá no te la puede quitar. Cuando aparece Yahshua, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo real y lo verdadero que necesitamos para quitarnos ese pecado. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Usted no es hijo de Dios porque cree en la Torá, mi hermano querido. La Torá usted no lo hace hijo de Dios. La Torá es una normativa que usted tiene que cumplir en el antiguo pacto para poder Dios lidiar con su pueblo Israel. Le mandaba hacer sacrificios de animales para poderlos expiar. El sacrificio de Jesús está muy por encima, pero muy por encima de todas esas cosas, de toda la ley mosaica, de toda la Torá, muy por encima de eso. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ellos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois en uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Eso es lo que nos hace herederos del reino de los cielos. La promesa hecha por Dios a un hombre llamado Abraham, que nos iba a justificar mediante la fe, no por la Torá. No me voy a cansar de decírtelo. No porque guardes el sábado, no porque guardes fiesta ni celebres fiesta. Eso es sombra y figura del verdadero redentor del mundo, que se llama Yahshua HaMashiach. Ya no estamos bajo la ley, ya no hay situación pecaminosa que nos condene, porque en Cristo Jesús nosotros somos justificados delante de Dios. Esas son palabras claras, y el que lee a Moisés, lo dice la Escritura, tiene un velo puesto porque todavía quiere vivir por esas cosas. Venido una vez Cristo Jesús, ya no hay
ayo, ya no hay ley, nosotros reconocimos la situación pecaminosa que teníamos. Ok, la reconocemos, estábamos bajo maldición porque estábamos en una ley que nos condenaba. Ok, pero ya no, mi hermano querido, amigo que me estás escuchando. Ahora tenemos a Yahshua HaMashiach, el verdadero Redentor. Mira, ¿quieres que te diga algo? ¿A quién se le reveló el misterio de la iglesia? A Pablo, a Rab Shaul, para que los que les gusta hablar en judío me entiendan un poquito mejor. ¿Quién era Rab Shaul? Nada más y nada menos que un rabino de Israel, un judío, un fariseo, alguien que estaba totalmente preparado en las escrituras. ¿Quién le podía echar chistes a Pablo de lo que era la ley, de lo que era la Torá? Nadie. Pablo era un emisario de Israel que estaba tan enchufado, para utilizar una palabra muy coloquial de estos días, a todo el Sanedrín, a todas las leyes de Israel, que iba, pedía permiso, le daban una carta y Rab Shaul salía a acabar con los del camino, los que se habían convertido a Cristo. Los mataba, les quitaba la cabeza, los encarcelaba. Era un judío bien judío, por no decirte otra palabrota, para que me entiendas mejor. Era un judío fariseo de la tribu de Benjamín. Pablo era un hombre letrado, fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un discípulo de Gilel. ¿Quién era Gilel? Gilel era uno de los dos jueces que tenía la nación de Israel. Gilel y Shammai eran los que dictaban las leyes en Israel, cuando les tocó ser ellos dos los legisladores del pueblo de Israel. Y Shammai levantó una pared con unos mandamientos como de 18 o 20 mandamientos que ningún gentil podía cumplir, y Pablo se valía de eso y salía a perseguir a los del camino. Cuando va por el camino se encontró nada más y nada menos que con un personaje que se llama Yahshua HaMashiach. Y tú sabes lo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. La iglesia no es un organismo. La iglesia, según las palabras de Yahshua HaMashiach en ese momento, es Jesucristo. Para tu información. ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Entonces, para que a ti se te revele eso, hermano, tú tienes que estudiar las escrituras. Tú no puedes estar repitiendo como un loro cosas que todo el mundo está repitiendo. Y usted lo ve, usted me perdona, yo no quiero faltarle el respeto a nadie. Usted lo ve disfrazado, con un kipá, un talí, unas barbas por aquí. Está bien que use barba porque yo me la dejé crecer, pero finita, chiquita. Esto no se parece a un judío. Yo no soy judío, soy venezolano maracucho, convertido al evangelio del reino, a una persona llamada Yahshua HaMashiach. Entonces, no saben ni siquiera lo que están viviendo, dónde están parados. Son gentiles y creen que son judíos. Y una de las cartas del Apocalipsis dice, ha soportado a esos que se hacen llamar judíos y no lo son. Bueno, para la gloria de Dios, yo no me hago llamar judío. Usted me está entendiendo. Y Rab Shaul, te voy a decir algo. Rab Shaul nunca perdió su condición de judío, ni denigró de su condición de judío, ni denigró de su condición de fariseo. Al contrario, cada vez que Pablo se iba a presentar, sacaba su carta de presentación. ¿Cuáles eran las cartas de presentación de Pablo? Yo soy de la tribu de Benjamín, judío, fariseo, celoso de la ley. Era un celoso de la ley. Esas eran las cartas de presentación.
Si no, usted revise el libro de los Hechos. En el capítulo 9, cuando Pablo se convierte a Cristo, que fue lo que le pasó, iba por el camino, viviendo bajo la Torá, viviendo bajo la ley, creyendo que le estaba sirviendo a Dios, matando a medio mundo, a todo el que se le pareciera a evangélico, los raspaba. Todo el que se le pareciera a un cristiano, a los del camino, los mataba. Y estuvo un encontronazo con el Dios de la gloria, con el Cristo de la gloria. ¿Sabías tú que mucha gente hoy en día anda montada en un caballo persiguiendo a la iglesia? Los mismos hombres y mujeres de Dios andan persiguiendo a la iglesia, diciendo que no hay iglesia, que somos un cuerpo religioso. ¿Tú quieres que yo te diga de qué Pablo denigró? Pablo lo que le denigró no fue de su condición de judío, de su condición de fariseo. En el libro de los Romanos, usted ve claramente cómo Pablo defiende lo que él es en el judaísmo. ¿Qué fue entonces lo que Pablo dijo que tenía por estiércol? Que no le servía para nada. Lo que Pablo dijo que no le servía para nada era el sistema religioso que permitía que la Torá, para vivir bajo la Torá. Eso fue lo que Pablo dijo: esto que yo estoy haciendo no me sirve para nada. Yo no puedo seguir en este sistema de cosas, guardando fiestas, guardando sábados, porque me he dado cuenta que esto no sirve para la redención del mundo. Eso fue lo que Pablo denigró. No de la Torá, de la ley moral que la Torá encierra. Lo que Pablo denigró fue el sistema religioso. Eso sí es un sistema religioso. Estar guardando sábados, estar guardando fiestas, estar celebrando fiestas, pueden tener el significado que tú quieras que tengan. Pero ese es un sistema religioso que no te lleva a la salvación de las almas. Que no te lleva, ese no es, por decirlo de otra manera, ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino está dado bajo un Salvador llamado Yahshua HaMashiach. Pablo, ¿qué fue lo que Pablo hizo? Cambió de punto. Estaba en el judaísmo, tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesucristo le revela el plan y le muestra lo que es la verdadera salvación y la verdadera redención del mundo, del hombre. Cuando Pablo se le descubre todo aquello, Pablo dijo: oye, aguanta un momentico, yo no puedo seguir en esta de que los sacrificios de animales, y guardar el Shabbat y festejar la fiesta. Hermano, Pablo cambió de punto. No fue que se cambió de una religión judía a una religión cristiana o evangélica, como tú la quieras llamar. No. A Pablo lo que le pasa es que Pablo descubre, se le revela el verdadero proyecto del cielo, hermano. ¿Cuál es el verdadero proyecto del cielo? Lo que estaba profetizado en Génesis 3:15. Les voy a dar un Salvador. El pacto que el Señor hizo con Abraham para introducir legalmente la simiente. Eso fue lo que Pablo descubrió. Si usted lee Hechos 23 y 24, cuando Pablo está testificando, cuando se le permite testificar acerca de lo que le estaban imputando, porque los judíos dijeron, ¿usted sabe lo que piensan los judíos de Pablo? Que Pablo había saltado la talanquera del judaísmo al cristianismo. Más de uno piensa que tal vez lo sobornaron y que Pablo dijo: bueno, sí, hombre, me voy a meter ahora a cristiano porque ya esto del judaísmo ya he matado a mucha gente. No, mi hermano, cuando Pablo testifica delante de Félix, delante de Festo y de todos esos gobernantes, ¿qué es lo primero que le dice? Le relata su conversión. Cuando le relata su conversión, les decía: yo era un judío celoso de la tradición de mis padres. Pablo expone su condición, quién era, lo que hacía. Entonces, hoy en día usted ve que nosotros, en vez de testificarle al mundo que nos hemos convertido a Cristo, que algo sucedió en nuestras vidas, no, la gente no quiere. Entonces,
nos quiere llevar otra vez al judaísmo o a la Torá. ¿Usted sabe cómo se llaman eso aquí en Maracaibo? Los venados detrás de los perros, hablando coloquialmente. El Señor prometió, profetizó una simiente, hace un pacto, trae la simiente, trae la ley para que la ley nos diga cómo estamos, nos lleva a Cristo. Entonces cuando Cristo aparece, ahora Cristo nos va a llevar otra vez a la Torá. Eso es lo más estúpido que yo he podido ver y oír de muchos predicadores. ¿Cómo yo explico de que hay una simiente profetizada, que necesitamos un Salvador, que viene una ley para decirnos en la posición en que estamos, en la condición en que estamos? Nos reconocemos que somos pecadores, que la ley no nos quita el pecado, que la ley no nos redime, que es un sistema religioso de hacer y hacer y hacer cosas para que Dios se agrade de mí. Y Dios dejó de agradarse de esas cosas. Ahí está en la Biblia, yo te lo leí la vez pasada. Isaías 1:13, estoy cansado de que me hagan sacrificio, estoy cansado de que ustedes guarden el sábado, estoy cansado de que guarden las fiestas y celebren las fiestas solemnes. Ahí está en la Biblia, hermano. ¿Cuál es entonces el propósito de volver a querernos llevar a la Torá? Si la Torá nos llevó a Cristo, entonces después que estamos en Cristo nos vamos a devolver para la Torá. ¿Cómo es esto? Esas son cosas que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene hoy que estar muy, pero muy sembrado en estos principios. La Torá no te justifica el sacrificio redentor de Yahshua Hamashiach en la cruz del Calvario. Es muy bien que nosotros tenemos que reconocer que la iglesia de hoy en día ha hecho, como hicieron los judíos de la Torá, una religión, un sistema religioso. Ese sí es un verdadero sistema religioso, porque no te lleva a nada. Como yo lo escribí una vez en el Estado, vale más estar divididos en la verdad que juntos en el error. No nos podemos poner a predicar y a repetir cosas como un loro de que tenemos que volver, que tenemos que guardar la Torá, hay que guardar el sábado, hay que guardar la fiesta judía. Bueno, hermano, si usted quiere guardarla, ese es el problema de usted, pero la Escritura es muy clara. Lo que pasa es que hoy en día la iglesia, ¿usted sabe lo que ha hecho la iglesia? Lo mismo que hicieron los judíos con la Torá. Los judíos hicieron un sistema religioso a la cual Pablo, cuando va al camino a Damasco, el Señor lo tumba, le abre los ojos, le manda a un varón llamado Ananías para que le quite el velo que tenía, el velo físico porque quedó ciego, pero el velo espiritual también. Y usted sabe cuáles fueron las palabras que Yahshua Hamashiach le dijo a Ananías para que fuera a quitar ese velo al apóstol Pablo. Le dijo, anda, porque instrumento escogido me es, y yo le mostraré a él todo lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿Usted sabe lo que le estaba diciendo? A ese hombre no le va a quedar otra alternativa que vivir para mí, que predicarme a mí. Y todo lo que va a padecer, lo va a padecer por culpa de mi nombre. Y esos son los verdaderos hijos de Dios, los que están llamados a padecer por la verdad verdadera del reino de los cielos, no de un sistema religioso. La iglesia de Jesucristo también hecho, fíjate lo que dice en Hebreo, yo te lo quiero leer para que tú veas cómo la iglesia también ha hecho un sistema religioso de lo que es. En Hebreos 6 creo que es. Sí, aquí está. Fíjate, esto ha hecho la iglesia de lo que es la redención, de lo que es el verdadero, lo que es la verdadera salvación. Dice Pablo hablándole el escritor hablándole a los hebreos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y mire lo que le dice aquí a los hebreos. Por tanto, o sea, por todas estas cosas que te leí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de la Escritura del Espíritu Santo y asimismo guardaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron otra vez, sean otra vez redimidos, porque ya no hay a quien redimir. ¿Qué cordero van a inmolar? ¿Qué hombre van a matar para que les devuelvan la expiación, la salvación? Entonces fíjate, el bautismo, la imposición de manos, el pararse, hacer una fila ahí, poner las manos y irse para atrás. ¿Cuántas cosas tiene ahorita la iglesia que practica? Que no son verdaderamente pertenecientes al Evangelio de Cristo. Yo tengo que reconocerlo, que es así. Pero más religioso que el sistema de normas que guardaron los judíos a través de la Torá, no hay ningún otro. Porque siquiera aquí tenemos el fundamento en nuestras vidas, que es Yahshua HaMashiach. Que practicamos cosas, y cuántas cosas no se han dicho. De que las danzas son del diablo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si yo levanto una mano al cielo y la levanto para adorar a mi Señor, sale de mi corazón. Si unas chicas danzan en la iglesia, lo hacen para su Señor. No lo hacen para estarse exhibiendo, ni estar tratando de despertar pasiones entre los hermanos que vienen y le dicen, no. Lo hacemos de corazón. Cuando los chicos se encaraman en el altar a alabar, a cantarle a Dios, lo hacemos de corazón. No es porque sea un sistema religioso, es que porque lo tenemos adentro, la necesidad de hacerlo para nuestro Señor. No de una forma religiosa, voy a matar aquí un chivo, un carnero para sacarle la sangre. Eso sí es un sistema religioso, porque eso no te lleva a ninguna parte. Eso de guardar el sábado no te lleva a ninguna parte. ¿Qué te da? Nada. Ni te consagra, te hace acepto al Señor, ni Dios está contento con eso. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿O para qué lo hacen? Un sistema religioso. Eso sí es un sistema religioso. ¿Producto de qué? De la ignorancia que hay, de lo que representa la persona de Yahshua HaMashiach, que es nuestro Salvador. El hombre que dio su vida por nuestras vidas. Allí está la promesa de Dios cumplida. Cuando Cristo, Yahshua, está muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué estaba consumando Jesús? El pacto abrahámico. Dijo, tú me diste tu hijo, yo te doy el mío para que te salve. Cuando yo me hago de esa salvación, cuando yo me hago de ese sacrificio, entonces, solo entonces soy justificado por Dios. Porque la ley no me justifica. Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Cuál es entonces el sistema religioso? La verdad que vive la iglesia en Cristo Jesús, que lo adorna. Para ti puede ser que no sea un valedero, que no sea bíblico. Está muy bien, yo te lo acepto. Pero no me puedes decir a mí que yo para ser salvo tengo que vivir por la Torá. ¿Dónde está eso en la Biblia? Búscamelo y yo me arrepiento. Entonces, esto no es una discusión. Esto ni siquiera es una advertencia. Esto no es siquiera mantener una pugna, aunque la Escritura me manda, te lo dije la otra vez, a que yo contienda fervientemente por la verdad que está en mi vida. A eso me manda la Escritura. Y si me quieren meter por los ojos la fiesta judía, el sábado, el kipá, el talí y todo ese sistema religioso del Antiguo Testamento, no lo voy a aceptar.
porque mi vida está fundamentada en la promesa que se le hizo a un hombre, un pacto, y yo soy hijo de ese pacto en Abraham, donde vino mi Salvador, donde vino mi Redentor, y en eso creo. Ahí está la justificada la fe del hombre, en la fe de Jesucristo. Por eso fue constituido el autor y consumador de la fe. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que Él fue el creador y en Él se consuma la fe, no en otra cosa. No en ningún sistema religioso del Antiguo Testamento. Nada de eso aplica luego que Jesús aparece en escena. Ese sistema religioso, esa Torá, esa norma, esa instrucción ¿de qué? ¿En qué nos instruía? En mostrarnos que estábamos bajo pecado y que debíamos seguir esa ley para que Dios pudiera tratar con nosotros. ¿Qué era lo que hacía? Mataban un carnero todos los años y se expiaban el pecado. ¿Cuál era el pecado? El problema de ellos entonces, el pecado. Ese era el problema que ellos tenían. Ellos podían hacer todo lo que la ley nos mandara, que no lo hacían. Pablo, discutiendo con Pedro, le dijo: como tú, habiendo conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estás obligando a los gentiles a vivir como los judíos. Búsquelo, ahí está, creo que está en el verso anterior de Gálatas. Aquí está, dijo: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Usted sabe quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, los fariseos, a la cual pertenecía Pablo. Pablo era miembro del Sanedrín. Y para aquellos que creían o creen todavía que Pablo era soltero, para ser miembro del Sanedrín había que ser casado, porque tenía que llenar una serie de requisitos, marido de una sola mujer. ¿Usted me está entendiendo? Muchos leen hoy en día la Escritura, ¿no? Que Pablo era soltero y por eso es que... No, Pablo no era soltero. Se cree que Pablo era viudo. Enviudó y les decía: vale más que se queden así como yo, no tengo ni perrito ni gatico, para predicar el Evangelio, de tal manera que el que llegue el Evangelio de la forma que llegue, quédese así, o casado o soltero, quédese así. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Lea la historia de Pablo para que se documente un poquito. Y dice: y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es lo que la gente quiere hoy en día, hermano: obligarnos a judaizar, a vivir un sistema religioso de la ley, de la Torá. Vamos a apartar la palabra ley para que no se oiga tan feo. La Torá se oye más decente. Porque los gentiles y no como judíos, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Más claro, hermano querido, yo creo que la Biblia no te lo puede explicar. Entonces, ¿cuál es la obstinación? Porque yo no le puedo dar otro nombre, hermano. Yo creo que hoy en día el espíritu de Juan el Bautista está en la iglesia. Escúcheme bien, en la iglesia o en la congregación de los santos, si te suena más bonito así. Y está hablando, así como estuvo el espíritu de Elías en Juan el Bautista, y usted conoció la predicación de Juan el Bautista, que fue una predicación por la calle de en medio: arrepentido, generación de vivos. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué tenían que arrepentirse de ellos? Tenían un pecado que apestaba delante de la presencia de Dios, que la Torá no se lo podía quitar. Ellos podían practicar la Torá hasta durmiendo, no les iba a dar resultado. Hicieron de él un sistema religioso. Si me apuran un poquito, no quiero decir la palabra,
pero bastante feo. Es bastante feo. El Señor se cansó de todo eso, de todas esas ceremonias, de todas esas fiestas, de todo eso, luna nueva y luna... Nada de eso satisfacía la demanda del Tribunal Supremo Celestial. Entiéndolo de una vez. Por eso que la Escritura dice que aun cuando leen a Moisés tienen un velo. Pablo tenía un velo, Rabshaul tenía un velo. ¿Quién se lo quitó? La conversión a Cristo. Ahora, después que se convirtió a Cristo, usted no vio a Pablo otra vez predicando la Torá, ni guardando todos los rituales del Antiguo Testamento. Luego que Pablo se convierte a Cristo, entonces le quiso gritar al mundo lo que era Cristo y lo que teníamos en Cristo. Así que, mi hermano querido, en esta mañana hemos querido compartir esta preciosa palabra de Gálatas 3:6. El pacto de Dios con Abraham, un pacto que hizo legal la entrada del Salvador del mundo a este mundo, valga la redundancia. Un pacto que nos arropó. Antes de venir la ley, ya el gentil estaba cubierto por ese pacto, porque Dios se lo prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la ley no estaba por ningún lado. En ese pacto nacimos. ¿Sabe por qué nacimos en ese pacto? Porque era imposible que Dios anulara este pacto. Imposible que lo anulara. Entonces estábamos protegidos, aún sin venir la ley, por este pacto. Venida la ley, también estábamos protegidos por el pacto. Vino el Mesías y ahora más que nunca estamos protegidos por Yahshua HaMashiach. Alabado sea su nombre. Ese Cristo maravilloso de la gloria que nos han predicado y que hemos conocido para la salvación de nuestras almas. Por eso no nos vamos a cansar de decir que en Yahshua HaMashiach, como dijo el apóstol Pablo, estamos completitos. Ya no hay hombre, mujer, somos un solo varón, como te lo expliqué la otra vez. En Cristo somos un varón que tiene ministerio, que tiene dones ministeriales, que tiene dones espirituales, que tiene regalos que el Señor nos dio. Así que en esta mañana yo he querido contribuir, aportar mi granito de arena en poder predicar lo que el Señor me ha permitido predicar, el Evangelio del reino que es Yahshua HaMashiach. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Quiero invitarte para el próximo viernes, donde mi amada esposa, mi bella esposa, va a estar compartiendo en su programa Entre Nosotras, ella y las de ella. Amén, no me estoy incluyendo yo por si acaso. Así que yo te invito para este próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Si tú ves que nos tardamos un poquito, es porque la bendición de la luz que tenemos nosotros de la electricidad en nuestro país, pues todavía no nos ha permitido salir al aire, pero en cualquier momento iremos a hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde ricamente. Bendiciones para toda esa gente hermosa que nos ven a través de las redes sociales, como el Instagram y el Facebook. Y al terminar esta prédica, va a ser también transmitida en diferido por YouTube. Así que, hermanos queridos, me despido de todos ustedes. Un abrazo, un beso y será hasta la próxima oportunidad.